actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia y dar. Una vida con propósito para juntos estar mejor y así llevemos por siempre una vida de oración. Y aquí estamos hoy dispuestos a trabajar, llevando amor por siempre. Ese es ser parte de dar. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia y dar. Y dar. Bíblica en su contenido, su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia y dar. ¿Qué tipo de obras estás edificando en tu vida espiritual? ¿Una que perdure eternamente o una que se reducirá a cenizas? Esta pregunta no solo nos invita a reflexionar, sino que nos confronta con una verdad crucial de la vida cristiana. Nuestras acciones y frutos reflejan nuestra relación con Cristo. En Hebreos 6, del 4 al 9, el autor nos lleva a examinar con seriedad nuestra fe, nuestro testimonio y el impacto de nuestras decisiones en la eternidad.
Este pasaje, a menudo considerado desafiante, nos recuerda que nuestra salvación en Cristo es el fundamento, pero sobre ese fundamento estamos llamados a edificar con materiales de valor eterno: oro, plata y piedras preciosas, no madera, heno o paja. En nuestro estudio bíblico de esta semana exploraremos cómo permanecer en la vid verdadera, dar fruto que glorifique al Padre y evitar la pérdida de nuestro testimonio, recordando que nuestras obras serán probadas por fuego. ¿Estás listo para edificar con propósito? Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Hola, bienvenidos sean a este estudio bíblico de su iglesia Dios Admirable. Quien les habla, Malvin Delgado, tiene el honor de acompañarles en este tiempo. Esta semana continuamos con nuestro estudio bíblico de la epístola a los Hebreos y realizaremos lo que creo puede ser la tercera parte del mismo pasaje, que es Hebreos 6, del 4 al 9, más bien lo que va del 1 al 9 en Hebreos 6. La primera parte fue del 1 al 3. La segunda parte fue estas posiciones que distintos eruditos bíblicos han tenido acerca de este pasaje que va del 4 al 9. Y hoy vamos a estar analizando, como usualmente lo hacemos, verso por verso, cada una de las verdades que Dios tiene para nosotros en este pasaje tan enigmático. Algunos lo encuentran intrigantes, otros hasta incluso no le dedican mucho tiempo por no, digámoslo así, entrar en aguas profundas, y otros que simple y llanamente, como su servidor, hemos colocado una posición bien clara sobre lo que Dios tiene para nosotros en estos versos que van de Hebreos 6, del 4 al 9, y lo hemos llamado la tercera parte de este estudio que hemos titulado Señales de advertencia, apartarse de la fe, la apostasía. Bien, nos gustaría que reportara su sintonía, desde dónde nos acompaña el día de hoy. ¿Quién es usted? ¿Por qué ve nuestros estudios bíblicos? Déjenos algún comentario, con gusto le mencionaremos en nuestro estudio bíblico siguiente. El día de hoy me gustaría mencionar que nuevamente Guido y su familia nos han dejado un mensaje en nuestro estudio anterior y dice así: buenas y bendecidas tardes, hermano Malvin, bienvenido a nuestro hogar. Dice así Guido: para escuchar y ver el estudio bíblico de Hebreos 6 del 4 al 9, saludos y bendiciones. Juntos estuvieron allí Teresa, Juliana, María, Rafael, Guidito, Jenny, Maipiri y Guido. Dios les bendiga grandemente por su consecuente sintonía semana tras semana. Recuerde usted que nos gustaría que se suscribiera a las distintas redes de Dios Admirable, pero este estudio se transmite semanalmente cada jueves a las 5 de la tarde, hora de Venezuela, vía Facebook y YouTube, de manera tal que si usted se suscribe, activa las notificaciones, va a ser informado o informada cada vez que este estudio bíblico esté disponible para usted o se transmita en tiempo real. Vamos a comenzar orando. Gracias, Señor, te doy de todo corazón por la bendición de este estudio bíblico, el cual semanalmente tú nos llevas de la mano a poder llevar adelante. Te pedimos que lo que hoy hacemos, Señor, sea agradable para ti, Señor, sea de tu agrado, Padre, y que tú puedas usarnos como tus herramientas, Señor, para poder bendecir la vida de muchos. Que este material que hemos preparado, Señor, pueda ser no solamente agradable para ti, sino tú puedas usarlo, Señor, con poder en la vida de las personas que del otro lado lo escuchan, Señor. Pido todo esto en el nombre de Jesucristo, para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén y amén. Bien, vamos a comenzar entonces con la lectura de la palabra de Dios que hoy vamos a estar estudiando. Vamos a colocarla acá para ustedes. Y dice así: es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo guardaron
guardaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla. La tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos, abrojos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores, pertenecientes a la salvación, aunque hablamos así. Esta es la porción de la palabra de Dios que hoy vamos a estar estudiando y me gustaría resaltar que es la tercera semana que damos una explicación de este pasaje, más bien la segunda. Este estudio de señales de advertencia, apartarse de la fe, lo dividimos como en 3 secciones. La primera sección, le dedicamos una semana, fue los versos que van del 1 al 3 de este capítulo 6. Y luego la semana anterior establecimos las posiciones más comúnmente aceptadas acerca de este pasaje que va del 4 al 9. Dijimos como algunos piensan que tiene que ver con la pérdida de la salvación, otros dicen que posiblemente podría ocurrir, como que está en un veremos, y la posición que establecimos es que no tiene nada que ver con la pérdida de la salvación, sino de las bendiciones asociadas a la salvación, del testimonio asociado a la salvación y de cómo este queda en entredicho cuando estemos en el tribunal delante del Señor. Hoy vamos a reafirmar un poco esta posición con, explicación detallada de cada una de las porciones que están en este pasaje bíblico. Bien. También, como es costumbre, les traigo una serie de preguntas que usted va a estar en capacidad de responder al final de este estudio bíblico. La primera es, ¿cuál es la diferencia entre raíz de salvación y fruto de la salvación, según lo explicado en Hebreos 6:9? También coloco acá 1 Corintios 3:11 al 15 porque son pasajes, paralelos, que tienen uno relación con otro, uno afirma el otro o uno justifica al otro. De manera tal que cuál es la diferencia entre raíz de salvación y fruto de la salvación. La segunda es, ¿qué significa la frase? Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento de Hebreos 6:6 y cómo se relaciona con el testimonio y la eficacia de la vida cristiana. La tercera pregunta es, ¿cómo ilustra el autor de Hebreos el concepto de producir fruto mediante la metáfora de la tierra que recibe lluvia, que está en Hebreos 6 del 7 al 8? ¿Qué representan los espinos y abrojos en este concepto o en este contexto? Y la última, según Juan 15, 4 al 8, que lo traigo para estudio en este pasaje, ¿por qué es esencial permanecer en Cristo para producir fruto? ¿Y qué sucede si una rama no permanece en la vid? Esto tiene mucho que ver con la explicación final de este pasaje que hoy estamos estudiando. Estas son las preguntas que le dejo. Podrá enviarme sus respuestas acá o podrá usted discutirlas con el grupo que se reúne o delante del Señor. Bien. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, seguimos avanzando en nuestro recorrido por el capítulo 6 de Hebreos, en la tercera parte de este pasaje crucial o del estudio de este pasaje crucial o fundamental de esta epístola. En nuestra reflexión anterior recordarán que destacamos que el autor de esta carta no estaba discutiendo la raíz de la salvación, sino el fruto. Esa fue como la posición que establecimos en nuestro estudio anterior. Este énfasis se hace evidente en el verso 9 de esta epístola, de este capítulo 6, que dice lo siguiente, si recordarán, dice así: pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores pertenecientes a la salvación, aunque hablábamos así. Aquí el autor no argumenta de ninguna manera acerca de cómo se obtiene la salvación, sino sobre los elementos que inevitablemente acompañan la salvación. Está hablando del fruto que produce la vida cristiana y de la recompensa que viene como resultado de la salvación. Este pasaje nos lleva a hacer una reflexión sobre
la importancia de vivir una vida que refleje la salvación que hemos recibido. Además, es una advertencia seria sobre el peligro de perder la recompensa espiritual, aunque la salvación en sí no está en juego. Para comprender mejor esta idea, recordamos las palabras de Pablo en 1 Corintios 3 del 11 al 15, donde ilustra que aunque la salvación está cimentada en Cristo como el único fundamento, las obras de cada creyente serán probadas a fuego. Permítanme y traigo ese pasaje completo para que lo revisemos. Dice así: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo, Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la probará, el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Voy a repetir esto último. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Eso dice 1 Corintios 3 del 11 al 15. Solo aquello que tenga valor eterno permanecerá y será recompensado. El autor de Hebreos también usa una ilustración muy interesante en los versos 7 y 8 de este capítulo 6 para describir el fruto de la vida cristiana. Vamos a recordarlo, lo acabamos de leer, pero quiero traerlo para establecer un poco esto. Y dice así: la tierra que bebe lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Hebreos 6 del 7 al 8. Aquí vemos dos resultados contrastantes. Una vida que produce fruto para la gloria de Dios recibe su bendición, mientras que una vida que produce espinos y abrojos se encuentra bajo juicio. Esta enseñanza es consistente con lo que Pablo escribe a Tito, un joven pastor, en Tito 3:5. Allí Pablo afirma: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Esto podría llevarnos a pensar que las buenas obras no son importantes. Sin embargo, en el mismo capítulo, en el verso 8, Pablo completa allí en Tito, completa este pensamiento en el verso 8 del capítulo 3. Y dice así: y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Aquí queda claro que las buenas obras no son la base de nuestra salvación. Quiero que esto aquí no quede ningún rastro de duda. Pero el hecho es que sí son, y escúcheme bien, la clara evidencia de una fe genuina. Voy a repetirlo. Las buenas obras no son la base de nuestra salvación, pero sí son, y usted debe estar totalmente claro en esto, son la clara evidencia de una fe genuina. Como hijos de Dios estamos llamados a reflejar su carácter a través de nuestras acciones, de manera que, estimados amigos,
Si han puesto su fe en Cristo, recuerden que su vida diaria debe ser un testimonio de esa fe. Las buenas obras no solo glorifican a Dios, sino que son la evidencia del fruto espiritual que Él desea ver en cada uno de nosotros. Y el asunto es el siguiente. Antes de que una persona nazca espiritualmente, sus obras no tienen relevancia para Dios, ya que no puede presentarlas como un medio de justificación ante Él. En Isaías 64:6, el profeta nos recuerda que nuestra justicia sin la gracia divina son como trapos de inmundicia. Dios no acepta obras contaminadas. Lo que Él busca es un corazón arrepentido y humilde. Acepta a los pecadores, pero solo sobre la base de la redención que tenemos en Cristo Jesús. Cuando recibimos a Cristo como Salvador, nacemos de nuevo espiritualmente y nos convertimos en hijos de Dios. Este nuevo nacimiento nos otorga una identidad gloriosa, como lo expresa el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:9. Allí dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Este privilegio conlleva una gran responsabilidad, y esta es demostrar mediante nuestras buenas obras que hemos sido redimidos por Dios. Nuestras acciones deben reflejar esa transformación, mostrando al mundo el poder del Evangelio. Sin embargo, el creyente también debe ser consciente de que si vive de manera inmadura espiritualmente o se convierte en una influencia negativa que aleja a los otros de Cristo, no recibirá recompensa y experimentará vergüenza en la vida o en la venida del Señor. En Hebreos 6, del 4 al 6, encontramos, el fundamento o un pasaje fundamental que nos desafía en gran manera. Voy a leerlo de nuevo para usted. Y dice así: es imposible, escúcheme bien, es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla. Permítame y explico esto con detenimiento. Este texto es, sin duda alguna, el núcleo de nuestro estudio bíblico de las pasadas 3 semanas, incluyendo esta. La palabra clave aquí es recayeron, que en el griego original es parapipto, un término que significa tropezar o caerse. Esto es ir caminando, trastabillar y caer. Es importante destacar que esta palabra no implica necesariamente apostatar, y voy a explicarle el porqué. Hay un ejemplo relevante del uso de esta palabra en Mateo 26:39, donde se describe cómo Jesús en el jardín de Getsemaní cayó sobre su rostro y oró. Vamos a leer ese pasaje para darle un contexto claro a esto. Dice así: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esto nos muestra que el término puede referirse a una acción temporal, más que a una condición definitiva e irreversible. Aquí, cuando dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Aquí se utiliza la misma palabra parapipto, quiere decir que él cayó sobre su rostro, pero luego se levantó. La Biblia, de hecho,
nos ofrece numerosos ejemplos de hombres que cayeron, pero que luego no se perdieron. Uno de estos casos es el apóstol Pedro, quien negó al Señor, pero no fue desechado. Leamos, por ejemplo, lo que dice Lucas 22:32. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y es que, aunque Pedro sufrió una pérdida en su caminar con Dios, no perdió su salvación. Otro ejemplo es el de Juan Marcos, personaje muy conocido en el Nuevo Testamento, quien tuvo un fracaso significativo durante su primer viaje misionero, durante el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Su desempeño allí fue tan decepcionante que cuando Bernabé sugirió que Juan Marcos se uniera al segundo viaje, Pablo allí se negó rotundamente. Este desacuerdo es narrado en Hechos 15 del 37 al 39, donde vemos como el apóstol, al parecer, consideró que ya no había esperanza para él. Vamos a leerlo para que usted vea esa condición de Juan Marcos, temporal, por supuesto. Bernabé quería que llevaran consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos durante Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ambos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Sin embargo, Dios no había terminado con Juan Marcos. Aunque tropezó y cayó, su historia no acabó en fracaso. Más tarde, incluso, el mismo apóstol Pablo, reconoció su error al juzgarlo anteriormente. En su última carta, Pablo escribe en 2 de Timoteo 4:11 lo siguiente: toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Este testimonio nos recuerda que, aunque Pedro y Juan Marcos fallaron en su caminar, no perdieron su salvación, aunque sí enfrentaron la pérdida de bendiciones por su fracaso, y esa es la verdadera consecuencia. En este contexto de Hebreos 6, el verso 1 nos brinda claridad sobre el enfoque de esta enseñanza. Aquí el autor habla sobre el arrepentimiento de obras muertas. Este no es un mensaje de salvación inicial, sino un llamado al arrepentimiento genuino. Esto, de hecho, nos remite al mensaje de Juan el Bautista en Lucas 3:8, quien exhortaba de esta manera: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Este arrepentimiento no se trata simplemente de derramar lágrimas o expresar remordimiento, sino de un cambio verdadero y profundo en la dirección de nuestras vidas. Implica abandonar las obras infructíferas y vivir en obediencia, reflejando la transformación que Dios opera en nosotros. Y el asunto es que muchos de los creyentes judíos de aquella época estaban volviendo a los sacrificios del templo, una práctica que en ese momento representaba un gravísimo error. El autor de Hebreos, de hecho, les advierte sobre el peligro de esta conducta. Antes de la venida de Cristo, cada sacrificio en el templo era una figura que apuntaba hacia Él y su obra redentora. Sin embargo, después de su muerte en la cruz, esos sacrificios dejaron de ser necesarios y continuar ofreciéndolos se convirtió de hecho en pecado. Estas personas vivían en un momento estratégico de la historia de la redención. Hasta el día anterior a la crucifixión de Jesús, ofrecer sacrificios en el templo era una obediencia legítima al mandato de Dios bajo el antiguo pacto, el pacto mosaico. Pero después del sacrificio de Cristo en la cruz, esta práctica perdió su propósito, porque Jesús había cumplido lo que esos sacrificios simbolizaban o hacia dónde apuntaban.
Él se convirtió en el sacrificio perfecto y definitivo, válido para siempre. Ofrecer un sacrificio de sangre en la cruz, ofrecer un sacrificio de sangre después de la cruz implica negar la suficiencia del sacrificio de Cristo. Es como decir que su muerte fue insuficiente, que su expiación no fue completa y que aún necesitamos otro sacrificio para cubrir nuestros pecados. Esto no solo representa una falta de fe en la redención lograda por Cristo, sino que en un sentido simbólico sería como crucificarlo nuevamente. Un querido amigo lo expresaba muy bien mediante un dicho que repetía con frecuencia. Él decía: o crucificamos o coronamos al Señor Jesucristo con nuestras vidas. Repito, él decía: o crucificamos o coronamos al Señor Jesucristo con nuestras vidas. Y es que nuestra manera de vivir refleja si confiamos en la obra completa de Cristo o si, al intentar volver a un sistema legalista como el de la ley de Moisés, invalidamos su sacrificio perfecto. Intentar salvarnos a través del cumplimiento de la ley es no solo un error doctrinal, sino también una negación a la gracia. Regresar a un sistema legalista es un asunto serio porque contradice directamente el fundamento del Evangelio: la salvación por gracia mediante la fe en Cristo y no por obras por las cuales las personas pueden incluso gloriarse y pensar que ellos son capaces de autosalvarse. Bien, volvamos a nuestra atención al verso 6 de Hebreos, y dice así. Es fundamental esto, présteme atención. Y recayeron. Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Por qué sería importante que fueran renovadas nuevamente o renovados nuevamente para arrepentimiento? Pienso que usted quizás se hace esa pregunta en este punto. Este pasaje nos desafía a reflexionar sobre el fruto de nuestra salvación. Aceptar a Cristo como nuestro Salvador es un acto solemne, y vivir en pecado después de esa decisión es un tema supremamente serio. Una vida, estancada espiritualmente, sin crecimiento ni madurez, equivale a acumular materiales espirituales sin valor, como la madera, el heno o la paja. El apóstol Pablo aborda esta misma idea en 1 Corintios 3, del 11 al 12, cuando dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre ese fundamento con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca, dice Hebreos, 1 Corintios 3, del 11 al 12. La pregunta clave aquí es la siguiente, présteme mucha atención. ¿Con qué clase de materiales estamos edificando nuestra vida espiritual hoy? Si construimos con madera, heno o paja, estamos acumulando trabajos y actividades que, aunque puedan impresionar a otros, carecen de verdadero valor eterno. Muchas veces estas actividades están llenas de organización, comités, planes humanos, pero no están centradas en lo que realmente glorifica a Dios. Una reflexión importante aquí sería: ¿habrá personas en el cielo que puedan señalar nuestra vida y decir: estoy aquí gracias a su testimonio, gracias al testimonio que tú me mostraste y porque me presentaste la palabra de Dios? Si nuestra obra carece de fruto espiritual genuino, el fuego de Dios la consumirá reduciéndola a cenizas, como lo describe Pablo allí en 1 Corintios 3 del 13 al 15. Voy a leerlo nuevamente.
O voy a leer esta parte que complementa lo que leímos antes. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. La obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La diferencia entre construir con paja y construir con oro resulta clara y evidente. La paja puede parecer abundante y llamativa, pero no tiene valor verdadero o duradero. Al igual que un anillo de diamantes perdido en un pajar, la calidad espiritual verdadera a menudo pasa desapercibida porque es más sutil y requiere mayor esfuerzo. Lamentablemente, muchos están más enfocados en impresionar con números, informes, reuniones, actividades, propaganda superficial, que enseñar la palabra de Dios y guiar a otros a una relación profunda y verdadera con Cristo. Algunos líderes cristianos, en su afán por demostrar resultados, actúan más como directores ejecutivos, administrativos u operativos que como pastores, ministros o verdaderos maestros. Si dedican más tiempo a la presencia de Dios, o si dedicaran más tiempo a la presencia de Dios, sus vidas serían un testimonio vivo, edificado con materiales eternos como oro, plata y verdaderas piedras preciosas. El escritor de Hebreos, de hecho, nos llama entonces a reflexionar sobre esta verdad. Nuestras obras serán probadas por el fuego. La madera, el heno y la paja se desvanecerán como humo, dejando solo cenizas. Pero las obras que reflejan el carácter de Cristo perdurarán como un testimonio eterno. En Juan 15, el Señor Jesús utiliza una metáfora de la vid para ilustrar nuestra relación con Él. Él se presenta como la vid verdadera, mientras que nosotros somos como las ramas que dependen de Él para dar fruto. En los versos 7 y 8 de Juan 15, Jesús nos dice lo siguiente. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será dado. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esto significa nada más y nada menos que Dios removerá aquellas ramas que no producen fruto, quitándolas del lugar donde ocurre la producción. Y esto, quiero dejarlo claro una vez más, no se trata de la pérdida de la salvación, sino de la pérdida, escúcheme bien, de la oportunidad de ser útiles para el propósito de Dios. Queridos hermanos, debemos ser muy cuidadosos con nuestra vida cristiana. No podemos vivirla en nuestras propias fuerzas ni depender de nuestras capacidades humanas. Cristo es la vid verdadera. Y si tenemos vida es porque proviene de Él. Del mismo modo, cualquier fruto que demos en nuestras vidas es el resultado de estar conectados con Él. Jesús lo expresa de manera contundente en Juan 15:6, cuando dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en fuego y arden. Esto significa que Dios
removerá aquellas ramas que no producen fruto, quitándolas del lugar donde allí hay producción. Y debe esto quedar supremamente claro. No hay forma de que allí usted pueda, digamos, ser aprobado delante de Dios. Me gustaría leer también Juan 15:4, lo que dice Jesucristo mismo. Dice: permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ven cómo la enseñanza aquí es complementaria. Esto nos recuerda, escúcheme bien, que nuestra capacidad para producir fruto espiritual depende completamente de permanecer en Cristo. Así como las ramas no pueden sobrevivir separadas de la vid, tampoco nosotros podemos producir frutos de valor eterno si nos desconectamos de Jesucristo. Permanecer en Cristo implica depender de su gracia y vivir en comunión con Él y obedecer su palabra. Solo así nuestras vidas reflejarán el fruto que glorifica al Padre y testifica nuestra relación con el Hijo. Bien, volvamos ahora rápidamente a reflexionar sobre la frase de este pasaje que dice: y recayeron. Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Aunque estas palabras pudieran derramar, digamos, estas personas pudieran derramar lágrimas de arrepentimiento, habrán perdido algo invaluable, nada más y nada menos que su testimonio. Un ejemplo ilustra esta verdad. Permítame y les cuento que un amigo me contó acerca de un creyente, devoto de hecho, que intentó establecer un ministerio cristiano después de mudarse a una nueva zona rural en el estado donde vivía. Pero allí, intentando llevar adelante esta obra, él fracasó. Y la razón es que permitió que el pecado entrara en su vida, lo que debilitó por completo la eficacia de su testimonio y terminó con su ministerio allí. El pasaje que estudiamos no cuestiona la salvación de personas como esta. Él era un cristiano con dones y un potencial para ser grandemente utilizado por Dios. Sin embargo, su falta de compromiso y santidad anuló la posibilidad de ser un instrumento efectivo en el reino. Como dice el verso 6, de este capítulo 6 de Hebreos. Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla. Queridos hermanos, cada vez que un creyente nacido de nuevo como hijo de Dios vive en pecado como si aún permaneciera en el mundo, está en un sentido simbólico crucificando al Hijo de Dios nuevamente. Jesús murió para darnos una redención perfecta y nos ha capacitado mediante el Espíritu Santo para vivir una vida llena de su presencia, controlados por Él y reflejando su gloria. Bien, en este último punto, el pasaje que estudiamos continúa con una poderosísima metáfora en los versos 7 y 8. Leámosla de nuevo. Dice así: la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Aquí la palabra reprobada proviene del término adóquimos, que significa que no es aprobado. Pablo utiliza esta misma palabra en 1 Corintios 9:27 al decir lo siguiente: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, reprobado.
Pablo expresa aquí su temor de presentarse delante de Cristo y ser desaprobado, diciendo en esencia: no quiero que el Señor me diga, has fracasado, tu vida debía haber sido un testimonio, pero no lo fue. Querido hermano, estas palabras son una advertencia solemne. Si no vivimos para Cristo, corremos el riesgo de escuchar esa misma desaprobación cuando nos presentemos delante de Él. Sin embargo, la clave de ese capítulo se encuentra justo en el verso 9, como lo dije al principio, y dice así: pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores, pertenecientes a la salvación, aunque así hablamos. El autor de Hebreos, de hecho, nos anima a los creyentes con esta confianza de que vivirán para Dios y no permanecerán inmaduros espiritualmente. Los exhorta a crecer hacia la madurez en Cristo, dejando atrás la niñez, la inmadurez espiritual y produciendo frutos que glorifiquen a Dios. Bien, a lo largo de este capítulo, a lo largo de este pasaje que hemos estudiado, hemos reflexionado sobre la importancia de edificar nuestras vidas espirituales con materiales que tengan valor eterno. Obras que glorifiquen a Dios, den testimonio de nuestra fe y reflejen nuestra transformación en Cristo Jesús. El autor de Hebreos nos ha exhortado a permanecer en Cristo, a evitar una vida estancada espiritualmente y a producir fruto que sea de bendición para otros y de gloria para el Padre. Pero quizá la enseñanza más importante de este pasaje es que nuestras vidas, ya sea a través de nuestras acciones o nuestra falta de ellas, siempre tienen un impacto. Siempre impactan a alguien. O glorificamos a Cristo con nuestras vidas o simbólicamente lo crucificamos nuevamente al ignorar el sacrificio perfecto que Él hizo para nosotros. Hoy te invito a reflexionar profundamente. ¿Estás edificando sobre el fundamento de Cristo con oro, plata y piedras preciosas o con madera, heno y paja? Si no estás seguro de esta respuesta, este es el momento para entregarte completamente a Él. Si nunca has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, hoy es el día perfecto para hacerlo. Él te ofrece una vida nueva, con propósito y una eternidad segura en su presencia. ¿Te gustaría tener una conversación personal con el Señor Jesucristo el día de hoy? Permíteme guiarte. Habla con Dios y dile así: Señor Jesús, reconozco que he pecado y que necesito tu perdón. Creo que moriste en la cruz para salvarme y que resucitaste para darme vida eterna. Hoy te acepto como mi Señor y Salvador personal. Ayúdame a permanecer en ti. Ayúdame a dar fruto para tu gloria y edificar mi vida sobre el fundamento de tu gracia. Dejo esto delante de ti como petición de mi corazón. En el nombre de Jesucristo, para quien la gloria y la honra sea por siempre. Amén. Si has hablado de esa manera con Dios, déjame decirte que eres una persona nueva. Si no has podido hacerlo en este momento, busca un lugar aparte, en privado. Devuelve este video y mira esta guía de oración que te he dejado. Habla de esa manera con Dios y hazlo de corazón y Él perdonará el pecado que reconoces y te dará una nueva vida en Cristo Jesús. Bien, te animo a que sigas profundizando en la palabra de Dios. Si te es posible, lee el resto de este capítulo 6 o todo el capítulo 6 de Hebreos. Por este año vamos a detener los estudios bíblicos, vamos a ponerlos en pausa.
y vamos a reiniciar en enero. Vamos a, como quien dice, a pausar durante esta época de Navidad. Retomaremos estos estudios entonces el 16 de enero del 2025. Allí continuaremos juntos en este hermoso camino de aprendizaje y crecimiento espiritual. Mientras tanto, deseo que el Señor te bendiga y te guarde durante este tiempo de Navidad, en el que recordamos cómo en su infinita misericordia Dios se hizo hombre para darnos la oportunidad de acercarnos a Él y ser llamados sus hijos. Vamos a despedirnos con una oración. Gracias, Dios, te doy de todo corazón por estos estudios bíblicos que nos has permitido hacer durante todo 2024, Señor. Te alabo, bendigo y glorifico, Señor, por la bendición de este estudio bíblico que hoy hemos tenido. Te doy gracias por las personas que te han confesado como su Salvador y han pedido que tú les hagas una nueva persona. Bendícelos grandemente, Señor. Te quiero dar gracias por este ministerio que una vez más a mi familia, a mis hijos, Amanda, Alejandro, a María, mi esposa, y a mí nos has permitido presentar delante de ti, Señor. Damos gracias por la bendición de servirte, Señor, de ser herramientas en tu santa mano por haberlo hecho durante todo este año 2024. Te pido que durante este tiempo de Navidad tú nos cuides, nos protejas y nos bendigas, Señor, y nos ayudes a seguir sirviéndote en 2025. Quiero pedir, Señor, por Dios admirable. Quiero pedir por el pastor Hilcías, por su familia, Señor, que en este momento atraviesan un momento difícil, Señor, para que tu mano poderosa los socorra, los anime, Señor, les provea de todo cuanto necesiten, Señor, y en todo les ayudes a bien, Padre. Te lo suplico de todo corazón. Te pido por todos los líderes de Dios admirable, Señor, para que también te hagas presente en sus vidas y les animes y les ayudes a seguir adelante, Señor, sirviéndote. Te pido por las personas que hoy se conectaron con nosotros, Señor, los que se conectarán después, para que tú puedas hacerte presente en sus vidas, también proveerles de todo cuanto necesiten y en todo, Padre. Ellos puedan saber que tú estás a su lado como su Dios, cuidador, guardador, proveedor, Señor. No los desampares en ningún momento. Te pido porque el 2025, Señor, que comenzaremos a partir del 16 de enero, esté cargado de bendiciones en este ministerio de enseñanza bíblica, Señor, y que todos los que nos reunimos semana tras semana a aprender de tu santa palabra podamos ser bendecidos por ti. Pido esto en el nombre de Jesucristo, para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén y amén. Bien, será entonces hasta la semana del 16 de enero del 2026. Pido a Dios que su paso, amor y dirección le acompañen hasta que nos volvamos a encontrar en enero. Que Dios sea siempre su guía y nos vemos pronto. Que Dios les bendiga.